Trustcast, construyendo un mejor mundo digital. Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de la segunda temporada de Trustcast, en donde hablaremos sobre ITDR, detección y respuesta a ataques a la identidad, de la mano de nuestro invitado Juan Carlos Vázquez Pesina, quien es Sales Director de Acalvio Technologies, uno de nuestros socios tecnológicos. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a ti y al equipo de Trust Dimension. Actualmente tengo a mi cargo la responsabilidad comercial de Acalvio Technologies en la región y he estado involucrado desde el 2015 en proyectos que involucran tecnologías de deception, del 2020 seguridad del directorio activo y desde el 2021 precisamente en este tema que conversaría el día de hoy para los seguidores de los Trustcasts de Trust Dimension. Y seguro, permíteme compartir algunos datos como contexto inicial antes de entrar de lleno al tema para todos aquellos que nos escuchan. Es claro que las soluciones existentes pasan por alto los ataques basados en identidad. Por ejemplo, 8 de cada 10 intrusiones observadas utilizaron identidades comprometidas o credenciales robadas. 583% acorde a cifras del reporte del 2023 de CrowdStrike, en un aumento en los ataques de Kerberos Astin como técnica empleada para explotar el directorio activo. 40% de estos ataques tuvieron éxito porque los adversarios aprovecharon la débil higiene del directorio activo precisamente. Y un dato fresco de esta semana, precisamente del reporte sobre caza de amenazas globales de CrowdStrike, indica que las detecciones basadas en identidad son particularmente importantes, ya que pueden identificar actividad sospechosa en hosts no administrados y complementar los eventos tradicionales de detección y respuesta de endpoint, los CDRs. De manera consistente con el año pasado, los ciberactores de amenazas utilizan cada vez más ataques basados en identidad para obtener acceso inicial. Pero incluso si vamos un poquito más atrás, reportado por el mismo analista Gartner, el uso indebido de credenciales estuvo involucrado en el 40% de las violaciones de seguridad en 2021. Las amenazas de identidad modernas evaden los controles preventivos tradicionales de gestión de identidad y acceso, soluciones IAM, y la autenticación multifactor o MFA. Esto hizo que la detección y respuesta de amenazas a la identidad o ITDR fuera definida como una de las principales prioridades de ciberseguridad para el 2022 y que hoy sea parte de algo mucho más amplio llamado Identity First Security. Definido por Gartner, ITDR es una disciplina de seguridad que abarca desde inteligencia sobre amenazas, mejores prácticas, una base de conocimientos, herramientas y procesos para proteger los sistemas de identidad. Funciona implementando mecanismos de detección, investigando cambios de postura y actividad sospechosas y respondiendo a ataques para incluso restaurar la integridad de la infraestructura de identidad. Otros analistas, por ejemplo, indican que esto es solo un caso de uso adicional para la defensa en profundidad, pero orientado a la identidad. ITDR tiene un enfoque similar a las soluciones existentes, como las utilizadas para la detección y respuesta de redes, NDR, y la detección y respuesta de los puntos finales o endpoints, EDR, que realizan funciones similares para proteger esta infraestructura crítica. Seguimos impulsando el concepto de defensa en profundidad, pero que en este caso tiene que ver con la identidad. La identidad también es fundamental para la operación y continuidad de los negocios. La dependencia de las organizaciones de su infraestructura de identidad para permitir la colaboración, el trabajo remoto y el acceso de los clientes a los servicios ha transformado a los sistemas de identidad en objetivos principales para los ciberactores de amenazas, siendo el uso indebido de credenciales el camino más popular hacia las brechas o infracciones de seguridad. Normalmente decimos en el medio que cuando el Active Directory se ve comprometido, simplemente game over. Pero ¿qué ha detonado la creación de este nuevo acrónimo? Digo, por si la industria necesitara uno más. Bueno, algunos aspectos fundamentales. Existe un mercado denominado llamado IAP, activo para credenciales robadas. IAP por sus siglas en inglés, que significa Initial Access Broker o agentes de acceso inicial, que es simplemente un actor de ciberamenazas que se especializa en infiltrarse en sistemas y redes informáticas y luego vender este acceso no autorizado a otros actores maliciosos. Por ejemplo, en plena pandemia, un actor de ciberamenazas puso a la venta en un foro ilegal de hacking el acceso de administrador del dominio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México. Esto es algo real. Existen también ataques bien conocidos contra esquemas de autenticación multifactor
cuando muchos creían y aún creen que es la panacea. Y finalmente, los ataques sofisticados o los atacantes sofisticados ahora tienen como objetivo la propia infraestructura de Identity and Access Management. Oficialmente Gartner acuñó e incluyó este concepto en febrero del 2022 en el documento llamado Tendencias de Ciberseguridad del mismo año, dirigido a los líderes de seguridad y del riesgo. Y algo que aceleró esto fue sin duda que durante la pandemia aparecieron ataques de alto perfil y por supuesto la oleada de ataques de ransomware bajo el esquema denominado operados por humanos o ransomware 2.0. Desde la óptica de los defensores y donde la cadena del ataque cibernético es algo bien entendido en la industria, en la que el adversario comience desde el acceso inicial, luego avanzaría a través del descubrimiento, a la escalación de privilegios, hasta que pueda obtener credenciales para moverse lateralmente hacia activos más valiosos y causar impacto, ahora el juego ha cambiado, porque sabemos que cuando los adversarios aprovechen la identidad, básicamente pueden saltarse estos pasos iniciales y moverse lateralmente de inmediato hacia las joyas de la corona en las organizaciones. Por ejemplo, en el reporte del año pasado de cacería de amenazas del mismo CrowdStrike, la actividad malware free representó el 75% de todas las detecciones frente al 62% de un año previo. Con credenciales válidas obtenidas previamente, es muy difícil distinguir a un adversario de un usuario legítimo. Por lo tanto, cuando quieren moverse lateralmente, prácticamente pasan sin ser detectados. En el informe de seguridad de datos del 2022 de IBM, se informó que las empresas tardaron un promedio de 277 días, aproximadamente 9 meses, en identificar y denunciar una violación de datos. Las credenciales robadas o comprometidas fueron la causa más común de una violación de datos en el 2022 y este tipo de ataques tardaron alrededor de 327 días en identificarse. Para proporcionar una analogía simple, esto es como el ladrón de autos que no tiene que intentar entrar y forzar algo, simplemente ya tiene la llave y no hay nada que pueda impedirle irse con el auto sin llamar la atención. Entonces, si quieren romper la cadena de ataque, se necesita tener la capacidad de detectar y prevenir amenazas de identidad. Pero ¿por qué los ataques de identidad son difíciles de detectar? Bueno, estos ataques, los actores de ciberamenazas trabajan para robar identidades, haciéndose pasar por usuarios reales para que puedan moverse lateralmente y acceder a recursos de la red. Las identidades con mayor acceso y privilegios de nivel de administrador a los datos o a los activos valiosos tienen más probabilidades de ser robadas o pagadas por un rescate. Por ejemplo, el término living off the land, conocido en la industria ampliamente, y que personalmente no me gusta la traducción que se hace al español como vivir de la tierra, se refiere a que las herramientas categorizadas en este tipo, cuando el comportamiento del atacante utiliza cualquier herramienta o utilería que forma parte de los entornos digitales empresariales o es proporcionada de forma nativa por los sistemas operativos y que se utiliza normalmente con fines legítimos, este tipo de ataques permite a los cibercriminales mezclarse con las funciones administrativas normales y con la actividad regular de la red a través de programas y procesos legítimos. Ejemplo de esto está en las herramientas tipo NET, NLTs, ARP, PCExec, WMI u otras que han sido muy comunes como ADFind o Bloodhound, que forman por supuesto del arsenal de los adversarios, pero que también forman parte de los administradores en su día a día o equipos azules y equipos rojos. Este tipo de ataques es muy efectivo debido a que las herramientas legítimas utilizadas comúnmente están incluidas en listas blancas de los SOC o como excepciones en las soluciones de seguridad como los CDR y obviamente las llamadas se consideran legítimas. Las técnicas Living of the Land permiten a los atacantes utilizar malware hasta etapas mucho más avanzadas de la cadena de ataque, como podrían ser los ataques de ransomware, dejando a las víctimas poco tiempo para responder. Por eso hoy en día lo que llamamos las oportunidades de detección para interrumpir al atacante están durante el descubrimiento, acceso a credenciales y movimiento lateral si hablamos en el contexto del marco Mitre Attack. Las organizaciones que nos escuchan se preguntarán, ¿por qué es necesario añadir al stack de herramientas de las empresas el concepto de ITDR? Bueno, cuando se le pregunta a los administradores propiamente qué hace su empresa para la gestión de la identidad o de la seguridad de la identidad, muchos mencionan con frecuencia las soluciones de gestión de acceso a identidad IAM, gestión de acceso privilegiado PAM o en la administración y gobierno de identidad IGA.
Si bien todas estas son útiles y esenciales, estas soluciones sirven en su concepto fundamental para la autenticación, gestión de acceso, requisitos de cumplimiento. No protegen identidades ni credenciales necesariamente, ni mucho menos los vectores o técnicas de ataque actualmente explotadas. Otras soluciones como la autenticación multifactor, MFA, o el inicio de sesión único, Single Sign-On, protegen aún más el proceso de autenticación, pero aún dejan los datos de identidad o sesiones abiertas a los ataques. Por supuesto, están bien documentadas estas técnicas que van en estos esquemas mencionados. Usemos una analogía para clarificar a la audiencia que nos escucha. Supongamos que una red es un edificio de diversas oficinas con múltiples puertas. Cuando los empleados van a la oficina, se registran en la recepción para obtener una tarjeta de acceso que demuestra que trabajan ahí. Y como empleado puede abrir las puertas, pero las puertas tienen cerraduras. Los empleados necesitan un permiso explícito para poder abrir estas puertas, indicando en sus credenciales de acceso con colores que combinan con las puertas. Un guardia les pide la llave en cada puerta para abrir la cerradura. El guardia verifica los colores de la tarjeta de acceso para confirmar que la persona tiene permiso para poder obtener una llave para abrir dicha puerta. Relacionando este escenario con los fundamentos de seguridad de la entidad, diríamos que la autenticación consiste en registrarse para obtener la credencial de acceso que demuestra que son empleados. El acceso es tener el color adecuado en la placa para obtener la llave de la puerta. El concepto de IGA maneja los procedimientos para otorgar credenciales de acceso y proporcionar un seguimiento de auditoría de quién tiene que acceder a la puerta. La parte de IAM es el guardia que revisa la tarjeta de acceso para validar que la persona tiene permiso para obtener la llave para abrir la puerta. La parte de PAM es un color específico en la placa de acceso a las puertas que conducen a zonas sensibles con una llave particular que el vigilante solo entrega a las personas indicadas y un libro de registro para firmar la entrada y la salida. Las soluciones MFA es cuando una puerta requiere una llave y además un código de acceso para abrirse. Y Single Sign-On es una tarjeta de acceso con múltiples colores que muestra permiso para varias puertas. Pero ¿qué pasa si alguien roba o extrae una copia o una clave con credencial de acceso? Bueno, pues pueden acceder a la oficina sin ningún problema. Ninguno de los controles mencionados anteriormente evita que esto suceda. En este escenario, nada impide que un atacante se pueda hacer pasar por un empleado legítimo y entre a la oficina. Para continuar con la analogía de la sección anterior, la seguridad de la identidad es la caja fuerte que protege las claves y las tarjetas de acceso de ataques no deseados por parte de partes malintencionadas y robos directos. Es un mecanismo que oculta la tarjeta de acceso a la vista, por lo que los atacantes no pueden tomar fotografías ni copiarla. También se puede considerar como precauciones adicionales que protegen las credenciales reales para que los atacantes no puedan aprovecharlas. Dado que no existe una definición universalmente aceptada del término seguridad de identidad, una definición funcional y desde la perspectiva de la pila de seguridad, es una categoría de controles de seguridad que se centran en proteger los datos de identidad, como credenciales y contraseñas, y la infraestructura de identidad propiamente, como servicios del directorio activo. La ciberseguridad protege los sistemas y redes de información, reduciendo el riesgo existente y luego gestionando el riesgo residual. La seguridad de la entidad no es diferente y proporciona dos capacidades principales: reducir el riesgo existente abordando las vulnerabilidades de la superficie de ataque de identidad, y segundo, gestionar el riesgo residual detectando y respondiendo a ataques basados en identidad. La seguridad de la identidad debe cubrir los datos de identidad sin importar dónde residan, ya sea en el punto final o en la red del directorio activo o incluso en la nube. Debería poder detectar el robo de credenciales locales, ya sea del sistema operativo o del almacenamiento de credenciales de la aplicación, así como cualquier intento de recopilar datos de identidad de los controladores de dominio. Las empresas a menudo piensan que cuentan con seguridad de identidad, pero muchas soluciones en el mercado solo protegen el acceso, en lugar de las identidades digitales o la infraestructura de identidad en general. Las soluciones de detección y respuesta de endpoints, los EDRs tradicionales, y la plataforma de protección de endpoints, EPPs, por ejemplo, protegen los datos de identidad solo hasta el punto de detectar o detener herramientas maliciosas que intentan robar. Sin embargo, la mayoría de las soluciones de seguridad para terminales no impiden que los atacantes realicen ataques basados en la identidad o que además estas herramientas evadan dichos controles.
Pero ¿cómo las organizaciones y tomadores de decisión que nos escuchan pueden hacer uso de estos mecanismos? Bueno, aquí siempre me permito clarificar, dado que normalmente existe una confusión y tiene que ver con que se mezclan conceptos. Primero está la parte de Attack Surface Management de las identidades, o conocido también como Identity Secure Posture Management, que está orientado a la prevención. La prevención debe de ser una parte fundamental de todo plan de preparación para un ciberataque. Los defensores deben documentar elementos clave de su infraestructura de identidad y evaluar si existen controles preventivos adecuados. Deben utilizar tantos controles tradicionales de IAM como nuevos controles específicos para garantizar que la postura de seguridad, higiene de la configuración, de estos elementos se alinee con el apetito de riesgo y los objetivos comerciales de la empresa. Las amenazas de identidad pueden eludir o neutralizar los controles preventivos de IAM. Por lo tanto, es importante comprender la separación entre la prevención, actividades de higiene y postura de seguridad de la identidad realizadas antes de un ataque, y la detección y respuesta, monitoreo de ataques y detenerlos e interrumpirlos una vez que están en progreso. Al comprender esta separación, los defensores pueden hacer mejores planes para implementar una defensa en profundidad, pero con un enfoque en la identidad. También deberían evaluar los riesgos inherentes a tener un único punto de falla, si adoptan una única herramienta que pretenda ofrecer prevención, detección y respuesta, en lugar de un enfoque de múltiples capas o múltiples proveedores. Tres aspectos importantes en este primer rubro de prevención, y es que normalmente se busca resolver las malas configuraciones, garantizando que los controles de IAM estén configurados correctamente, que la configuración de IAM se supervise continuamente para detectar cambios sospechosos y que se tomen las medidas adecuadas para investigar y, si es necesario, resolver los problemas. Por ejemplo, contraseñas que no expiran, acceso anónimo al directorio. Vulnerabilidades. Abordando las vulnerabilidades comúnmente explotadas en la infraestructura de identidad mediante parches o controles de compensación. Es muy común encontrar infraestructuras de Active Directory vulnerables, por ejemplo, a Pre-Nightmare o a Zero Logon, o rotar simplemente la contraseña de la cuenta nativa del directorio activo llamada KRB-TGT. Exposición. Al reducir la superficie de ataque mediante la eliminación de privilegios innecesarios o excesivos, donde es muy común encontrar cuentas de servicio dentro de grupos privilegiados, cuentas con permisos de replicación innecesarios, la cuenta de guest habilitada. Esto es algo básico. ¿Alguien revisa periódicamente el número de cuentas privilegiadas y que tenga lógica con el número real de administradores de la empresa? Porque es muy normal encontrar como cuentas vivas, pero que no están asignadas a personal real de la entidad. El afinar y reducir la superficie de ataque no evitará el ataque en muchos casos, pero sí limitará las puertas posibles de entrada en mayor grado para hacerle la vida mucho más difícil al atacante. La gestión de acceso privilegiado, soluciones PAM, y el Gobierno y Administración de Identidades, IGA, ofrecen controles preventivos fundamentales para evitar la exposición de privilegios excesivos si una credencial se ve comprometida. Las herramientas de gestión de derechos de infraestructura de la nube, conocidas como KIEM en inglés, aunque se escribe SIEM con C en español, también ayudan a evitar que se materialicen amenazas a la identidad al reducir la superficie de ataque creada por privilegios de identidad en la nube excesivos e innecesarios. Esto ayuda a restringir el movimiento lateral, por supuesto. La configuración adecuada de MFA ayudará a evitar que las cuentas del administrador se vean comprometidas. Sin embargo, el objetivo de ITDR es trabajar como segunda y tercera capa de defensa, una vez que se hayan implementado los mecanismos preventivos fundamentales identificados y descritos anteriormente. Ahora bien, ¿qué retos pueden enfrentar los administradores de seguridad y del riesgo al implementar un mecanismo y propiamente la disciplina de ITDR en su organización? No se pierda la segunda parte de este Trustcast para conocer más detalles al respecto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna duda o quieren compartir sus experiencias, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Y recuerda que mantenerse al día con las últimas amenazas y técnicas de protección es fundamental para proteger tus datos en línea. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y dejar un comentario.